llenándonos de tu gloria, de tu poder, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, Padre, aleluya, Padre, glorifícate. Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, oh, sí, Señor, oh, sí, Señor, aleluya, sí, Señor, glorifícate, Padre, sí, Señor, sí, Señor, glorifícate, Padre Santo, glorifícate, Padre, sí, Señor, glorifícate, Espíritu Santo, Dios, aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, te glorifica, Padre Santo, sí, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la alabanza, Padre Santo, que tú eres bueno, pero siempre es tu misericordia, Padre. Aleluya, sí, Señor, aleluya. Gloria a ti, Señor. Amén. Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más estamos aquí con ustedes en su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Y es nuestra oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Vamos a ir esperando que podamos transmitir claramente el mensaje del Evangelio en esta noche y que este mensaje llegue a todos ustedes con claridad y que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea edificada y aquellas personas que no conocen del Señor puedan aprender de Él en esta noche. La palabra del Señor dice que ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos serán por Él enseñados. El Señor quiere que nosotros aprendamos. ¿Y cómo quiere el Señor que nosotros aprendamos de Él? A través de su palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. En esta noche vamos a entrar entonces en el estudio de la palabra del Señor, en el mensaje que vamos a compartir, que voy a compartir con ustedes, que lleva como título Un Evangelio Diferente. Y está basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al 6. De versículo 6, Gálatas 1, 6 al 10, que dice la siguiente manera: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. He querido
empezar a compartir este mensaje del Evangelio en esta noche con este título de Un Evangelio Diferente. ¿Y por qué estamos hablando de un Evangelio diferente? Porque hoy por hoy y durante mucho tiempo se ha enseñado un evangelio diferente, se ha enseñado un mensaje desproporcionado o alejado de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando está escribiéndole a los Gálatas, que estaba sorprendido de que tan pronto se hubieran alejado de aquel que les llamó la gracia a seguir un evangelio diferente. No que hubiera otro evangelio, sino que había gente que había venido a perturbarlos y había venido a pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo estaba escribiendo esto? Pablo estaba escribiéndole a los Gálatas porque los Gálatas habían escuchado el mensaje de la palabra a través del apóstol Pablo y habían recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como su único y suficiente Salvador por fe. Habían creído, habían aceptado al Señor, no lo habían visto, pero Pablo viene predicándoles el evangelio que ellos pueden ser salvos del presente siglo malo, ser salvos de su pecado y tener vida eterna en Cristo a través de el evangelio. Ahora ellos reciben a nuestro Señor Jesucristo, reciben el evangelio, reciben al Señor Jesucristo, pero una vez que ellos han entregado su vida a Cristo, vienen otros hombres engañadores y se introducen en la iglesia de Galacia y empiezan a perturbar el corazón de las personas. ¿Cuál era el evangelio y quiénes eran los que estaban perturbando el corazón de los Gálatas? Aquellos que estaban perturbando el corazón de los Gálatas eran judíos, eran personas judías que aparentemente también habían entregado su vida al Señor Jesucristo. Lo habían aceptado como el Mesías prometido, le habían entregado su vida, lo habían recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, pero ahora llegan a la iglesia de Galacia y empiezan a decirles: si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Por esta razón, entonces, los Gálatas empiezan a cambiar la visión que tenían del evangelio, a creerle a otras personas que venían con un evangelio diferente, con una enseñanza diferente a la que habían dado los apóstoles a la iglesia de Galacia y a las iglesias establecidas por los apóstoles en diferentes partes. Ahora bien, Pablo dice que si aún nosotros o un ángel del cielo les enseñase un evangelio diferente, el tal sea anatema. ¿Qué significa anatema? El tal sea maldito, que esté bajo maldición. Aquella persona, Pablo no estaba maldiciendo a aquellas personas que estaban trayendo este evangelio. Estaba diciendo: estas personas están bajo maldición porque están perturbando el evangelio de Cristo, están perturbando sus vidas y están corrompiendo el evangelio. Y por eso él dice: si aún nosotros o un ángel del cielo les trae a usted evangelio diferente al que nosotros les hemos anunciado, el tal sea anatema, el tal sea maldito, el tal esté bajo maldición. Hoy por hoy, en la iglesia cristiana actual, no se habla de circuncisión. No tenemos en la iglesia cristiana actual judíos, judaizantes que estén llegando a las iglesias diciéndole: mire, si ustedes no se circuncidan, si ustedes no guardan la Torá, si ustedes no hacen esto, aquello, lo otro, no van a ser salvos. No estamos encontrando este tipo de evangelio que se había introducido en la iglesia de los Gálatas. Pero, escucha bien esto,
hoy por hoy estamos escuchando evangelios o un evangelio que realmente está tergiversando la palabra de Dios. No solamente, o sea, aquellos están pervirtiendo, personas que pervierten el mensaje de la palabra. Entonces, ahora encontramos iglesias donde se están enseñando cosas tan absurdas que lo que están haciendo es que están exaltando al hombre, exaltando la naturaleza humana, exaltando todo lo que nos rodea, exaltando al mundo y despreciando el señorío de Cristo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no alcanzo a transmitir toda la enseñanza en el día de hoy, y si el Señor lo permite, entonces mañana continuaremos. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir mirando, y si el Señor permite que lo compartamos todo hoy, lo compartimos todo, o si no, continuaremos mañana. Lo primero que quiero decirte yo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame esto. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, es un evangelio de arrepentimiento. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento. Lo primero que nosotros tenemos que enseñar, lo que nosotros tenemos que predicar es acerca de arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué significa arrepentirse? Nosotros le hemos hablado muchísimas veces y no me cansaré de repetirlo, y que quizás si tú ya lo sabes no lo puedas olvidar. La palabra arrepentirse viene de la palabra hebrea teshuvah. Teshuvah significa volverse a. Nosotros vamos por un camino que a nosotros nos parece derecho, mas su fin es un camino de muerte, y el Señor nos está llamando a que hagamos teshuvah, a que nos arrepintamos, a que volvamos nuestros ojos a Dios, que demos un giro de 180 grados y empecemos a caminar con dirección a Dios nuestro Elohim. Mira lo que dice la palabra de Dios allí en en Marcos 1, 14 y 15, dice de la siguiente manera: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor, dice la palabra del Señor, que en el momento en que Juan fue encarcelado, el Señor Jesús vino predicando el mensaje del evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Nuestro Señor Jesucristo vino diciendo, él comenzó su mensaje, él comenzó su predicación diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Estamos llamando, el Señor está llamando a la humanidad a que vuelva sus ojos a Él, a que regrese a Él. Ese es el principio del evangelio, un evangelio donde no se predica arrepentimiento, es un evangelio falso. Hay personas que no predican arrepentimiento. Hay personas que son motivadores, que te dicen que eres una persona exitosa, que eres un triunfador, que solamente tienes que decir la palabra y con que diga la palabra basta. Pero la Biblia me dice allí en Marcos 1, 14 y 15, el Señor Jesús dice: arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio. El número 2, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo
Primeramente estamos diciendo que es un evangelio de arrepentimiento. Ahora no solamente es un evangelio de arrepentimiento, sino es un evangelio de sanidad. El Señor quiere que nosotros seamos sanos. Él vino a sanar nuestras enfermedades. Mateo 4, 23, 24 dice de la siguiente manera: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El Señor Jesucristo iba predicando el evangelio del reino, pero con el evangelio él predicaba el mensaje de la palabra. Él estaba diciéndole a la gente: arrepiéntanse, crean en el evangelio. Yo he venido para darles a ustedes vida y vida en abundancia. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y venía la gente enferma, venía la gente que estaba endemoniada, los lunáticos, los enfermos de cualquier tipo de enfermedad, los endemoniados, y el Señor, dice la palabra de Dios, los sanaba a todos. No sanó a unos cuantos, no sanó a este sí, a este no. Voy a hacer una especie de sanidad salteada. Este sí, este no, este sí, este no. No, el Señor no hace acepción de personas, y Él vino a darnos a nosotros sanidad. Ahora, lo que pasaba era lo siguiente: la gente venía, la gente escuchaba el mensaje del evangelio, la gente escuchaba el mensaje al arrepentimiento, la gente se arrepentía, creía, le entregara su vida a Cristo, lo aceptaba en su corazón como su único y suficiente Salvador, e inmediatamente el Señor sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, sanaba a los lunáticos. Cualquier tipo de enfermedad el Señor la sanó, los sanó a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, tenemos que entender que el evangelio que nosotros predicamos, que tenemos que predicar según la palabra de Dios, es un evangelio de arrepentimiento, es un evangelio de sanidad y es un evangelio de testimonio. Es un evangelio de testimonio, es testificar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24:14 dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Escucha esto: testimonio, testificar de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, decir que Él ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido, a predicarle a la gente un mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos, creed en el evangelio, recibid sanidad en vuestro cuerpo, en vuestra alma, en vuestro espíritu, en todo vuestro ser. El Señor quiere traer sanidad, pero el Señor nos dice: ahora este evangelio del reino será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? ¿El fin del mundo? No. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sigue diciendo allí, después de decir que vendrá el fin, entonces sigue diciendo: cuando veáis en el templo la abominación desoladora, la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Qué quiere decir cuando el Señor Jesucristo dice que vendrá el fin? Estamos viviendo un periodo de gracia,
un periodo de misericordia inmerecida, un periodo donde el Señor está llamando a toda la humanidad al arrepentimiento. Y el Señor dice que aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Es creer, es entregar su vida a Cristo, es llegar a los pies del Señor. Pero cuando este mensaje del Evangelio, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuche, sea predicado por todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia inmerecida de Dios para con los hombres llegará a su fin. Y entonces allí, en ese momento, el Señor tomará su iglesia, se la llevará. Los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero, y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos al sonido de la final trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos se levantarán. Y escucha bien esto, el Señor dice: vendrá el tiempo del fin. Después de que la iglesia sea arrebatada, vendrá el tiempo de la ira de Dios. ¿Y quién podrá ponerse en pie? ¿Quién se podrá mantener en pie en el momento de la ira de nuestro Dios? Por lo tanto, permíteme decirte que nuestro evangelio es un evangelio de arrepentimiento. Nuestro evangelio es un evangelio de sanidad. Nuestro evangelio es un evangelio de testimonio, de testificar quién es nuestro Señor Jesucristo. Que aquel que vino y murió en la cruenta cruz del Calvario y entregó su vida por ti y por mí, ha venido a llevar su iglesia. Entonces, este evangelio de testimonio será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero estamos diciendo que el evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de sanidad, un evangelio de testimonio, pero también es un evangelio de salvación. Es un evangelio de salvación, mi hermano. Mira, la palabra del Señor sigue diciendo allí, gloria a Dios. Allí el Señor dice en su palabra en Marcos 8:34, 36 de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El Señor nos dice aquí en su palabra, nos está diciendo que llamando, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego dice: porque si alguno pierde su vida, si alguno gana su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. El Señor nos está llamando a nosotros a negarnos, a decir: Señor, ya mi vida no me pertenece, mi vida te pertenece a ti, Señor, y ahora, como mi vida te pertenece a ti, Señor, me niego, te entrego mi vida, dejo que tú, Señor, hagas con mi vida lo que bien te parezca. Tomaré mi cruz, tomaré, Señor Dios mío, esta cruz, Señor, de ser hijo tuyo, a pesar de que todo el mundo me persiga y me critique, porque yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú, oh Señor, me recogerás. Entonces el Señor está diciendo que si alguno pierde su vida, la salvará. Si alguno, el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de el Señor y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo pero pierde su alma?
¿De qué te sirve, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, que tú estés en un lugar donde te estén ofreciendo todas las bendiciones de este mundo? Satanás te dice, ves todos estos reinos que están aquí, ves las bellezas del mundo, ves lo que hay aquí, todo eso me pertenece y todo esto te lo voy a dar a ti si postrado me adorares. Satanás es sutil y Satanás está utilizando a sus enviados, está utilizando a aquellos que se visten como ministros de justicia y te están ofreciendo las cosas de este mundo y te están alejando, te están quitando la mirada del Señor Jesús y de la salvación. Por lo tanto, el evangelio, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es un evangelio de salvación. Pero también, mi amado amigo, mi amado hermano, dice que el evangelio es un evangelio de paz. Es un evangelio de paz. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Escucha bien esto. Dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Por qué a los hijos de Israel? Porque eran los hijos de Israel los primeros que tenían que recibir el mensaje del evangelio. Porque ellos eran los que habían sido encomendados, les había encomendado la Torá, el Tanakh, la palabra de Dios. Yo le había dicho, esta es mi palabra, enséñenla, traigan a las personas al conocimiento de mi palabra para que los hombres la guarden, pero ellos se encerraron en sí mismos, creyeron solamente en ellos y se olvidaron de la humanidad. Pero entonces el Señor necesitaba mandar el mensaje primeramente a Israel para que era el mensaje de paz, un mensaje de paz a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo, mi amada hermana, es Señor de todos. Es Señor de todos. Es Señor de todo lo visible y Señor de todo lo invisible. Porque delante de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, es un evangelio de arrepentimiento, es un evangelio de sanidad, es un evangelio de salvación, es un evangelio de paz, es un evangelio que el Señor nos está llevando. Ese es el evangelio que nosotros necesitamos conocer, no un evangelio diferente. Si alguien te está predicando a ti un evangelio diferente del que está escrito, el tal sea maldito, dice la palabra de Dios en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, allí en el capítulo 1. Pero el evangelio, mi amado hermano, el evangelio, mi amada hermana, es también un evangelio de resurrección. Esto es poderoso, mi amado. Es un evangelio de resurrección. Hechos 17-18 dice, cuando Pablo estaba en Atenas, dice aquí, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Les estaba diciendo, miren, ustedes están adorando dioses que no son Dios. Y yo pasando por sus templos,
pasando por los lugares donde tienen sus altares, encontré este altar que decía al Dios no conocido, al que ustedes adoran pues sin conocerle, es el que yo os anuncio. Les estoy hablando de Yahshua HaMashiach. Les estoy hablando de Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, que es Señor de todos, que ha venido a traerles a ustedes un evangelio de arrepentimiento. Le está diciendo a ustedes, arrepiéntanse y crean en el evangelio, porque el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El Señor le está diciendo a ustedes que si están enfermos, Él les sanará, no solamente del cuerpo, no solamente del alma, sino del espíritu. Su espíritu, su alma y su cuerpo serán sanos por el poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes reciben a Jesús de Nazaret en su corazón como su único y suficiente Salvador, entonces ustedes van a tener vida nueva, vida eterna. Van a resucitar cuando Cristo venga por su iglesia y ustedes van a vivir por siempre con Él. Ese es el mensaje del evangelio, mi amado hermano. Ese es el mensaje del evangelio, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas. El mensaje del evangelio es un mensaje de resurrección. Pero permíteme decirte también que el mensaje del evangelio es un evangelio de poder y de fe. Dice la palabra del Señor en Romanos 1, 16, 17 de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano, mi amada hermana, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de poder, de autoridad, de gloria, un evangelio de poder y un evangelio de fe. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué dice al judío primeramente? Porque ya lo hemos dicho con anterioridad, al judío fue quien se le encomendó el mensaje de la palabra de Dios. Por eso al ser ellos los que estaban tenían el mensaje, ellos eran los primeros que tenían que arrepentirse. Ellos eran los primeros que tenían que arrepentirse. El pueblo escogido por Dios tenía que arrepentirse. Estaban alejándose de Dios. No eran solamente los gentiles, no eran solamente los paganos, eran todos, eran ellos primeramente, y ellos fueron llamados a arrepentirse, creer en el evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para los judíos y para los que no lo son. Y es un evangelio de fe, porque la Biblia dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, el evangelio también es un evangelio de bendición. Es un evangelio de bendición. Romanos 15, 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia, escucha esto, con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Aquí no te está hablando de abundancia económica, no te está hablando de abundancia física, es de la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Dice la abundancia de la bendición del evangelio de Cristo.
Eso es el evangelio, mi amado hermano, mi amada hermana. El evangelio es un evangelio de bendición. Estamos hablando de lo que es un evangelio de arrepentimiento, de sanidad, de paz, de salvación, también de resurrección, y es un evangelio de bendición. Estamos hablando que es un evangelio de poder y de fe, pero de bendición. El evangelio nos trae a nosotros bendición. Nos está trayendo el amor de Dios. El evangelio dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el mensaje que el Señor quiere que tú escuches, que sepas que Dios te ama, que Él se hizo hombre para habitar entre los hombres, para que de esa manera con cuerdas de amor atraerte hacia Él. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio de bendición. Si alguno le predica a usted un evangelio diferente al cual es predicado en la palabra de Dios, el tal está bajo maldición. Ahora el evangelio de nuestro Señor Jesucristo también es un evangelio de revelación. Es un evangelio de revelación. Dice en Romanos 16, 25 al 27 de la siguiente manera: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mira, es según el que puede confirmarnos, nuestro Rey, nuestro Dios, según el evangelio y la predicación de Jesucristo. Era un misterio que estaba oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Cómo ha sido manifestado el misterio oculto desde tiempos eternos? A través del evangelio, a través de la predicación de la palabra, a través del conocimiento de la palabra del Dios vivo y verdadero, del Cristo de la gloria. Ese evangelio, el evangelio que te trae a ti revelación. ¿Cuál es la revelación del evangelio? Que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La revelación del evangelio es un evangelio de arrepentimiento. La revelación del misterio es un evangelio de sanidad, un evangelio de paz, un evangelio de poder, de fe, de vida eterna, de resurrección. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las sagradas escrituras. Algo más que también quiero hablar es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio gratuito. Es gratuito, no se puede cobrar por él. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. ¿Qué es lo que decía, dice Pablo? ¿Cuál es mi galardón? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi corona? Mi corona es que presente gratuitamente el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, mi amado hermano, no se vende. El evangelio de Cristo no se comercia. El evangelio de Cristo no se negocia. El evangelio de Cristo no te pide a ti pactos. El evangelio de Cristo no te pide a ti siembras. El evangelio de Cristo no te pide a ti que promesas. El evangelio de Cristo te dice: el evangelio es gratuito, la salvación es gratuita, la revelación es gratuita, la fe es gratuita,
El poder es gratuito. Todo lo que Dios te está dando a ti a través del evangelio es totalmente gratis. Free. Gratis, mi hermano, gratis, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Tú no tienes que pagar porque hubo uno que pagó el precio. Hubo uno que murió por tus pecados. Hubo uno que murió por tus enfermedades. Hubo uno que murió por tus dolencias. Hubo uno que murió para darte la paz. Hubo uno que murió para darte revelación. Hubo uno que murió para darte vida eterna. Y Él pagó el precio que tú no podías pagar, que yo no podía pagar, pero Él lo pagó por nosotros. Y ahora nosotros tenemos entrada gratuita a la presencia de Dios si es que creemos al mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al mensaje de las buenas nuevas de salvación del alma. Y voy a continuar, ya casi voy a terminar. Dice el evangelio también, no solamente es un evangelio gratuito, es el evangelio de la gloria de Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 5. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, escucha esto, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mira, el evangelio está encubierto a los que se pierden. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, Satanás, le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Tienes que, es un evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la gloria de Cristo. Y mira esto, Pablo dice, no nos predicamos nosotros a nosotros mismos, no vinimos a hablar de nosotros, a nosotros no nos interesa que tú sepas quién soy yo y qué tanta unción tengo. A mí lo que me interesa es que tú conozcas al Cristo de la gloria, al que tiene toda la unción, todo el poder, toda la autoridad, y el que vino a ti aquí para salvarte a ti y para salvarme a mí. Por nosotros no venimos a hablar de nosotros. Aquellos predicadores que hablan de ellos ya darán cuenta al Señor, porque están predicando un evangelio diferente, un evangelio de maldición. Pero permíteme decirte que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de promesas. Un evangelio de promesa. El evangelio de la promesa dice así, Efesios 1, 13, 14. Él también, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de la promesa. Es el evangelio que te sella, es el evangelio que te dice, yo te he comprado, mío eres, tú me perteneces y ahora yo soy tu Salvador y te voy a poner en la posesión adquirida para la alabanza de mi gloria. El evangelio de Cristo, mi amado hermano, es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Escucha esto, el evangelio de Cristo es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esas riquezas que tú no puedes escudriñar hasta lo profundo. Tú puedes escudriñar, pero son inescrutables. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El misterio es Cristo. El misterio es Jesús revelado en nosotros a través del evangelio. El evangelio de Cristo, mi amado hermano, es el evangelio de la gracia, de la misericordia de Dios.
Dice, estando persuadido de esto, Filipenses 1, 6, 8, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. De todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Nosotros somos participantes del evangelio de la gracia, del evangelio de la misericordia inmerecida de parte de Dios, mi amado. Ya vamos a tener el evangelio. No voy a decirte que vamos a terminar, porque siempre que digo que vamos a terminar, todavía me falta algo. Pero el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el evangelio de la esperanza. El evangelio de la esperanza. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Colosenses 1:23. Amados, el Señor les bendiga. Yo creo que todavía nos quedan algunos puntos acerca del evangelio, pero mi pregunta es, ¿cuál es el evangelio que tú estás escuchando? ¿Cuál es el evangelio que a ti te están predicando? ¿Cuál es el evangelio del cual tú estás recibiendo? ¿Es el evangelio de la palabra de Dios? ¿Es el evangelio basado en la palabra de Dios? Evangelio de arrepentimiento, evangelio de sanidad, evangelio de salvación, evangelio de fe, evangelio de poder, evangelio de gloria, de esperanza. ¿Cuál es el evangelio que tú estás recibiendo? ¿Dónde estás escuchando? ¿Están predicándote a ti el mensaje de la palabra de Dios, viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos? Si no es así, ten cuidado donde te estás congregando, ten cuidado del mensaje que estás escuchando. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste en esto, persiste en el conocimiento de la palabra de Dios. Escudriña las escrituras, porque a ti te parece que en ellas tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Si tú aún no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable, este es el día de salvación. Si quieres entregarle tu vida al Señor Jesús, solamente tienes que decirle unas palabras como las que yo te voy a proponer. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Perdóname, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida y haz de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Ahora, Señor, te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Gracias, Señor, por salvarme y por ser mi Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor Jesús está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida. Vamos a orar por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas por algún ataque del enemigo, las personas que están necesitadas económicamente y por la iglesia perseguida o que está sufriendo en cualquier parte del mundo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si estás enfermo, enferma, o si sabes de alguien, de alguna persona que esté enferma por la cual quieras orar, vamos a orar por esa persona. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia, Señor, estamos aquí para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, en esta noche, Señor, en este momento, quiero presentamos delante de tu presencia a cada una de estas personas que están enfermas, Señor, que tienen alguna dolencia en su cuerpo, Señor, Dios mío, que están enfermas de cáncer, de sida, con dolencias en su corazón, Señor, Dios mío, en sus riñones, pulmones, Señor, en su cerebro, cualquier parte del cuerpo, Señor, Dios mío, Padre
Padre Santo, Señor, te pedimos, sé tú tocando, Señor, esos cuerpos, sé tú sanando, Padre mío, sé tú sanando, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre Santo, crea tejidos nuevos, órganos nuevos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Mira aquellas personas que están atadas por el poder del enemigo, Padre, que tienen espíritu de depresión, espíritu de suicidio, espíritu de aborto, espíritu, Señor, Dios mío, Padre Santo, Señor, de homosexualismo, de lesbianismo, Padre Santo, que tienen espíritu de borrachera, de adulterio, de fornicación, de mentira, de robo, Padre. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos, te suplicamos, da libertad a los cautivos por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria para siempre, Cristo Jesús, Señor. Mira, Señor, aquellas personas, Señor, que están con necesidades económicas, Padre. Señor, suple sus necesidades, Padre Santo del cielo, la gloria, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos, Rey de Reyes, te pedimos, Señor de Señores, Señor, provee fuentes de trabajo, bendice su alacena, bendice su artesa de amasar, bendice su entrada y su salir, Señor, bendice, Señor, el lugar de su trabajo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Oh, Padre Santo del cielo, la gloria, presentamos delante de tu presencia tu iglesia, Padre Santo, Señor, Dios mío, Señor, en los lugares, Señor, que es perseguida, en los países musulmanes, países comunistas, Padre, Señor, tu iglesia que está pasando por momentos difíciles en lugares, Señor, Dios mío, por causa, Señor, de problemas de la naturaleza, Señor, por ataque de la naturaleza, Señor, te pedimos, Señor, fortalece tu iglesia y aquellos que no te conocen, que te puedan conocer, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir con ustedes el mensaje del Evangelio en esta noche. Esperamos poder continuar este tema de un evangelio diferente, el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Mañana, si el Señor nos lo permite, vamos a seguir. Por lo pronto, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.